Ya. Buenas noches, Jairo. El día de hoy vamos a empezar la asesoría de Anatomía uno. Vamos a terminar con lo que es la primera sección, antes de sus exámenes, que vendrían a ser la sección de miembro superior, antes de que pasen a miembro inferior. Esta clase, humano, es un tema bastante divertido, si se ve de cierta forma, aunque puede llegar a ser complejo. Así que a diferencia de las otras clases que he intentado hacerlo más como si fuera a rellenar, esto sí lo voy a hacer un poco más directo. Tengo aquí apuntes en base al libro y en base a las diapositivas de teoría, porque al final eh, lo que van a aplicar en el futuro inmediato son las diapositivas, pues, ¿no? Sin nada más que decir, eh, sin esperar nadie más, empezamos. Primero vamos a ver lo que son los huesos, que en realidad no hay mucho que hablar ahí. En el sentido de antebrazo, que es la continuación, tenemos lo que vendría a ser el cúbito, y, perdón, el radio y el cúbito con los huesos del carpo, que son 8. Luego las articulaciones, que son más que nada las articulaciones entre los huesos del carpo y las articulaciones entre el carpo y metacarpianos. Y finalmente articulaciones metacarpofalángicas y falángicas. Los vasos después, los músculos y los nervios. Aquí sí en los nervios voy a dar un poco más de que explicación porque me parece importante ya que en los exámenes ha venido bastante. Huesos del carpo. Aquí podemos ver dos huesos grandes, más que grandes, fácilmente reconocibles, que vendrían a ser el radio y el cúbito. Algo que voy a hablar más a la hora de hablar de articulaciones es esta separación que hay entre la carilla articular del cúbito con el carpo. Y es que, estrictamente hablando, la parte de la articulación eh, radio-cúbito carpiana es solo en contacto con el radio. En cambio, acá hay un espacio vacío en el cúbito. Obviamente, esto solo está vacío en el aspecto. Uy, no prendí mi cámara. Esto solo está vacío en el aspecto óseo. Evidentemente, aquí hay unos ligamentos, como un ligamento triangular, ligamentos cúbito radiocarpianos y cúbito-carpianos o metacarpianos, si no me equivoco, que básicamente forman un complejo de ligamentos que mantiene la estabilidad de la muñeca. Bueno, los huesos del carpo son 8. Tenemos uno aquí, ahí está feo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Voy a poner los cuatro de abajo en otro color porque son como una distinción, una separación. 5, 6, 7 y 8. Bueno, aquí a la izquierda voy a poner los superiores o los proximales, que vendrían a ser 3, 4. Son el, estos dos de aquí están en contacto directo con el radio. Este tercero de aquí no está en contacto directo con el radio, pero sí juega un papel importante en lo que es la articulación, pero más que nada con el ligamento triangular. Era lo que se me había olvidado acotar en la explicación de hace un ratito. El primero vendría a ser el escafoides. El segundo hueso vendría a ser el semilunar, que en esta imagen no se aprecia bien. Voy a ver si para las siguientes secciones uso Complete Anatomy desde la tablet, porque creo que así puedo explicar un poco mejor algunas cosas. Luego está el piramidal, y por encima del piramidal tenemos al pisiforme. Está aquí. Pisiforme porque parece un frijolito pequeño. Pisiforme. Ay, pisiforme. Así. Esos son los proximales. Proximales. Ahora, los distales tendrían que ser 5, 6, 7 y 8. Pam, pam, pam.
Estos vendrían a ser, este de aquí, por su forma, es el trapecio, el 6 es el trapezoide, como su hermano menor, el 7, que es el más grande, es el grande, y el 8, que tiene un gancho aquí, es el ganchoso. De la fila inferior o distal, sus nombres son más fáciles de asociar con lo que se ve directamente. Y aquí podemos ver como adelanto los metacarpianos, que iniciando desde el pulgar son 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos. Metacarpio y falanges. Aquí no hay mucho que explicar. Como ya mencioné, tenemos al primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Estos de aquí son los metacarpianos. Ahora, las falanges. Ah, sí, cabe añadir, estos huesitos que ves aquí son huesos accesorios, sesamoideos se les llama. Voy a hacer la acotación por si acaso, pero no se toma tanta relevancia. Son huesos sesamoideos. Usualmente están en articulaciones. Ahora, las falanges. Nuevamente, es este siendo el primer dedo, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Ya no se le dice primera, segunda, tercera, cuarta falange porque, pues, o sea, ahí ya hay varias. Entonces, si no me equivoco, en el caso del pulgar, en las teorías les dicen falange proximal y falange distal, pero en los otros dedos ya hay más de dos falanges. Entonces, más o menos sí se tiene que mantener ese orden de primero, segundo, etc. En el lado de las falanges, el primer dedo o el pulgar tiene dos falanges, o proximal y distal. El segundo dedo tiene una, dos y tres falanges, o proximal, media y distal. Y así se repite ya con los otros cuatro dedos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El aspecto óseo no hay ningún problema, ¿no? Es algo bastante básico. ¿O tienes alguna duda? No, con respecto a los huesos, no, ninguna. Ya, pasemos entonces. Ahora sí, si reconoces bien, esta es una diapositiva de la teoría. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente señala bastante bien lo que son las articulaciones, pero sí quiero hacer unas modificaciones aquí. Algo importante de notar en esta articulación, que vendría a ser la articulación de la muñeca, es que la cara articular del radio con la cara articular del cúbito, o mejor dicho, con lo que vendría a ser la cara articular del ligamento triangular que se forma aquí, forman como si fuera una especie de, como una especie de cavidad glenoidea, como la del hombro, y la junta de estos huesos, estos tres, forman como una especie de cóndilo. Entonces, según el Latarjet, la muñeca es una articulación condilia. Condilia. Y tiene todos los movimientos de una articulación condilia, que son el flexión, extensión, hacia los costados, etcétera, ¿no? Eso es importante recalcarlo porque no está en la teoría. Ahora, sobre las demás, sí está en la teoría, y lo puse de pregunta en el pretest. La mayoría de las articulaciones del carpo, quiero que ponga otro color, no se va a notar, espera. La mayoría de las articulaciones del carpo son articulaciones artrodias. Entre el pisiforme y el piramidal, artrodia. Entre el escafoides y el trapezoide con el ganchoso, artrodia. Si no me equivoco, en la tarjeta, en el escafoides, menciona de que puede haber como una especie de condilia entre el escafoides y el trapecio, o entre el escafoides y el grande, pero vamos a mantenerlo como artrodias por la teoría. Ahora, la cosa cambia cuando hablamos de la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Aquí
tenemos una articulación de encaje recíproco que vendría a ser como una silla de montar. No sé cómo dibujarlo, pero es una silla de montar. Montar. Respecto a las otras articulaciones carpo-metacarpo, son, bueno, ahí difiere de nuevo. La Target menciona de que son medio condilias, que vendrían a ser algo así, pero la teoría dice de que son artrodias, y en realidad la mayoría de las personas y anatomistas los consideran artrodias. Entonces, eso no creo que vayan a preguntar, pero igual es importante tenerlo en cuenta, de que, o sea, son técnicamente condilias, pero en realidad se les considera artrodias. Entre los metacarpianos y las falanges, ahí sí es una articulación condilia. Eso sí se mantiene por la teoría, no hay ningún problema. Y ya bueno, entre las falanges y falange ya son trocleares porque tienen ese movimiento, ¿no? Como si fuera una bisagra. ¿Todo claro con las articulaciones de la mano? No, justo lo de articulaciones se me dificulta. ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí, claro. ¿Tienes alguna que se te dificulte en específico o hago un repasito así de nuevo de todas? Un repaso de todo, por favor. Ya, a ver. Voy a cambiar de color de esto de nuevo porque si no, no se nota. En la parte del carpo, uy, lo cambiamos. Segundo. En la parte del carpo, todos estos huesos, como para asociarlo mejor, tienen carillas articulares planas. Entonces, entre mi trapezoide y mi trapecio, la superficie articular es plana. Y eso aplica para la mayoría de todas estas articulaciones, de todos estos huesos del carpo. Entonces, según la teoría y según el Latarjet, todas estas articulaciones son artrodias. Artrodia porque simplemente son superficies planas contra superficies planas. Eh, en el caso de las articulaciones entre el carpo y las metacarpos, aquí también se coincide de que en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, las articulaciones entre el carpo y el metacarpo, o sea, entre el carpo y el metacarpo, son artrodias, a excepción de la articulación entre este hueso de aquí, que es el trapecio, con el primer metacarpiano. Esta articulación de aquí es sencilla de montar o encaje recíproco. Esta articulación. Luego de eso, las articulaciones entre el metacarpo y las falanges son condilias, a excepción también del primer dedo, que es el pulgar, que va a ser directamente troclear. Pero en todos los demás son condilias, porque se puede hacer esto. Esto aquí. Todos los movimientos de las condilias. Y ya entre las mismas falanges, como son bisagras, son trocleares nada más. Ahora sí. Sí, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Claro, la mejor forma para que los asocies y te los aprendas es siempre pensar en qué forma tiene el hueso. Si tengo huesos planos, van a ser artrodias. Si parte de mi hueso parece una punta roma, así, de lápiz, va a ser un cóndilo, prácticamente. Y si sé de que entre ellos dos se abrazan, algo así, va a ser en silla de montar, pues, ¿no? Hacer este movimiento de acá y este movimiento de aquí. Pasemos. Antes de pasar con los vasos, quiero mencionar esta parte de anatomía superficial de la muñeca porque es importante, sino que no sabía dónde ponerlo, así que lo puse antes de los vasos. Aquí tenemos ciertos canales, sobre todo el más importante, o bueno, estos dos son muy importantes. El túnel del carpo y el canal del pulso. El túnel del carpo voy a hablar más al final de la clase. El canal del pulso es importante porque siempre lo vamos a utilizar para medir el pulso. ¿Por qué?
Este tendón del supinador largo que se inserta en el cúbito y el tendón del palmar mayor forman un surco por el que pasa la arteria radial, que está aquí. Entonces, el canal, a la hora de identificar esos dos tendones y presionar, se puede notar la arteria radial y su pulso. Por eso es el canal del pulso. Justo por debajo tenemos la fosa que genera el palmar mayor con el palmar menor, que son huesos del antebrazo. Por ahí, un poco más abajo, pasa el nervio mediano, que es el nervio más importante de la mano. Eso es muy importante que te lo memorices porque es el más importante de la mano y ya vamos a ver por qué. Ya el canal de Goujon es el último de las fositas que está entre el palmar menor y el cubital anterior. Pero lo más importante vendría a ser lo del canal del pulso, porque pues ahí pasa la arteria radial y tú puedes tomarlo, que vendría a ser entre el tendón del supinador largo y el tendón del palmar mayor. El túnel del carpo está entre el palmar mayor y el palmar menor. Entonces, canal del pulso entre supinador y palmar mayor. Túnel del carpo entre palmar mayor y palmar menor. ¿Sí? Entonces, ahora sí, entremos con fuerza a lo que son los vasos. Tenemos un primer arco palmar, que es como se irriga la mano, no son ramas directas así, sino que es un arco que recorre la parte de la palma y del dorso, pero eso ya lo vamos a ver. El arco palmar superficial, que básicamente va a ser toda esta parte superficial de aquí, pasa por encima de este tendón o ligamento, que vendría a ser el ligamento anular o el retináculo de los flexores, que lo vamos a ver más adelante, y su principal afluente es la arteria cubital. Creo que hice un error en el pretest, ya en el posttest lo voy a corregir, pero vendría a ser la arteria cubital. La arteria cubital viene por aquí, superficial, y da sus ramas, aunque una de sus ramas se hace profunda, pero ya veremos cuál es. Da sus ramas para generar este arco de aquí, que no se nota, este arco de aquí, que vendría a ser el arco palmar superficial. Las ramas de este arco son las que van a irrigar toda la parte de la palma de la mano, incluidos los músculos. Va a dar sus ramas colaterales. Uy, disculpa, no se nota tanto. Mejor lo voy a subir. Va a dar ramas colaterales para los dedos, que vienen de las arterias digitales, que básicamente discurren entre los metacarpos o metacarpianos, y el arco palmar superficial está compuesto por dos: la arteria cubital, que es el principal afluente, y la arteria radiopalmar. Esta arteria de aquí, que no se nota mucho, esa arteria de aquí, radiopalmar, es ni más ni menos que una rama de la arteria radial. Pero ¿por qué no la arteria radial? La arteria radial se vuelve profunda más o menos a esta altura, por debajo del supinador largo, si no me equivoco, pero deja una rama superficial que se anastomosa con la arteria cubital y forman el arco palmar superficial. Del arco palmar superficial se forman las arterias digitales y a su vez dan sus ramas para las arterias colaterales de los dedos. Esto lo puse más o menos para señalar porque es del néter. Vamos a ver. Aquí podemos ver diferenciar la arteria cubital fácilmente y luego a la arteria radial. La arteria radial sigue por lo profundo, pero da esta rama de aquí, que es la arteria radiopalmar. La arteria palmar, digo, cubital continúa, forma aquí, anastomosa con la arteria radiopalmar y forma el arco palmar superficial. ¿Sí? Tenemos sus dos ramas, pero, claro, sus dos afluentes, y ya de aquí da ramas digitales para los metacarpos
Aquí, así, un ratito. Digitales. Y ya, finalmente, estas se dividen y dan a las arterias colaterales de los dedos. Los dedos. Para seguir con los arcos, tenemos el arco palmar profundo, que ya es casi dorsal. Y en el arco palmar profundo ya tenemos a lo que vendría a ser el mayor afluente, que sería la arteria radial. Es esta arteria de aquí. Y ahora, si bien en el arco superficial era la arteria radial la que da una rama, la radiopalmar, en esta se invierten los roles y la que da la rama va a ser la arteria cubital, formando la rama cúbito-palmar, que es esta arteria delgadita de aquí. Se anastomosan y forman lo que vendría a ser el arco palmar profundo. El arco palmar profundo va a dar ramas que vienen a ser las arterias interóseas, que van a dar irrigación a unos nervios, a unos músculos que vamos a ver ahorita, que vendrían a ser los interóseos dorsales, y dan ramas perforantes para el dorso de la mano. Esta parte de aquí, la de las arterias, es más que nada asociar los nacimientos y ya memorizar las ramas. Músculos. Los músculos de la mano son muchos. Son, si no me equivoco, 19 músculos. Sin embargo, voy a tratarlos en secciones diferentes. ¿Cuál es la primera sección? La primera sección vendrían a ser los de la eminencia tenar. En la mano tenemos 3 zonas. Está la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, pulgar meñique, y el rodete dígito palmar. Sí. Entonces, en estos dos nos vamos a concentrar para los músculos, para más o menos poder dividirlos. Tenemos que este músculo señalado va a ser el... uy, va a ser el músculo abductor del pulgar. Mejor no lo pongo así, ya está señalado. Voy a acomodar la tablet para escribir chévere. Ahí está. Va a ser el músculo abductor del pulgar. Pero hay otro abductor en el antebrazo, que es el abductor largo. Entonces este va a ser el abductor corto del pulgar. Ahora, ¿dónde se origina? ¿Dónde se inserta? ¿Y cuál es su inervación? Este músculo se origina en dos zonas. Está el escafoides y, según el Latarjet, el ligamento anular anterior del carpo. Pero fíjate nada más en el escafoides. Y se inserta en la primera falange del primer dedo, que es el pulgar. La inervación, como la mayoría de los músculos de la parte tenar, va a ser inervado por el nervio mediano. Por debajo de este músculo vamos a tener al músculo oponente del pulgar, que lo voy a poner de rojo como del pulgar. Nuevamente, vamos a tener su origen, su inserción y su inervación. ¿Dónde se va a originar el oponente? Este sí se
nuevamente se origina de un hueso, que es el que más importante que te aprendas, que es el trapecio, pero también, según el libro, del ligamento anular anterior. Disculpa. Ya. ¿Y dónde se va a insertar? Se inserta en el primer metacarpiano del primer dedo. Mejor dicho, cuando hablas de metacarpianos no necesitas decir primer dedo, porque solo tienes uno, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Entonces solo va a ser primer metacarpiano. Y como la mayoría de los músculos de la región de la región tenar, va a estar inervado por el mediano. Nervio mediano. Mediano. Siguiendo con los músculos de la región tenar, tenemos a otro que está por debajo de ambos, que es el flexor corto del pulgar, que de nuevo me olvidé ponerlo. Flexor corto del pulgar. Este músculo se origina, se inserta y está inervado por, podemos empezar diciendo por cuál está inervado, ¿no? Es evidente, pero quizá no tanto. Hay dos músculos que rompen la regla de las inervaciones. El flexor corto del pulgar está inervado, por sorpresa, por el nervio cubital, pero no por completo, sino que también por el mediano. Y ahora te voy a explicar por qué. El origen está dividido, por así decirlo. Hay dos fascículos, uno anterior y uno posterior. El anterior nace del ligamento anular anterior y el posterior nace de dos huesos, que vendrían a ser el trapecio y el grande. Trapezoide y el grande. Zoide. Ahora, sobre las inervaciones. La porción anterior vendría a estar inervada por el nervio mediano. Ahora, cabe aclarar que anterior es lo mismo que decir superficial y posterior es lo mismo que decir profundo, ¿no? O dorsal. Entonces, todo lo que esté por delante, todo lo que sea anterior, superficial, va a estar inervado por el cubital. Y todo lo que sea, perdón, todo lo que sea profundo, posterior, va a estar inervado por el cubital. Todo lo que sea superficial va a estar inervado por el mediano. Entonces, el nervio cubital, ¿qué inervaría? La parte profunda o posterior. Y la parte superficial la va a inervar el mediano. Pero hay otro músculo en la parte tenar que cumple con esto. Ya, y la inserción se inserta en la primera falange del primer dedo. Ahora sí. Ya para acabar con la región tenar, que es algo más que nada, es rápido, porque no hay unas cosas más que explicar, así que no podemos hablar tanto aquí. Es este último músculo más prominente, grande, que vendría a ser, ¿dónde está mi? Que vendría a ser si ya tenemos un abductor corto, tenemos un músculo aductor del pulgar. Su origen, su inserción y su inervación. Nuevamente aquí tenemos dos partes. En el caso del aductor es un músculo bastante grande, así que tenemos dos porciones. Está la porción oblicua, que viene así. Está la versión transversa, que viene así. Entonces, oblicua y transversa. La porción oblicua
nace de lo que vendría a ser el hueso trapezoide y el grande. Y la porción transversa nace de lo que vendría a ser el segundo y tercer metacarpiano. Carpiano. Es decir, este músculo para el pulgar nace de los huesos de estos dos dedos, por aquí, para poder hacer este movimiento. Entonces, ¿dónde se inserta? Se va a insertar en la primera falange de nuestro primer dedo o pulgar. Y su inervación va a estar dada nuevamente dividida. Aquí difiero con la teoría por el libro, pero vamos a mantenernos con la teoría y es que está inervado únicamente por el cubital porque básicamente es un nervio más profundo y todo lo profundo es cubital. Así que vamos a poner nervio cubital. Y estos serían los 4 músculos de la región tenar. Igual, cualquier duda, cualquier consulta, házmela saber. De todas formas, yo voy a pasar lo que es las diapositivas con ya las anotaciones para que tú solo repases y te aprendas origen, inserción y inervación. ¿Sí? Está bien, todo claro también. Ok. Voy a acelerar un poquito más. Región hipotenar, que vendría a ser la región del meñique. En esta región tenemos un músculo bastante superficial, que vendría a ser el músculo, esta vez haciendo honor a la zona, voy a ponerlo por aquí, vendría a ser el músculo palmar corto. El músculo palmar corto es un músculo bastante superficial que va a aportar a algo que yo mencioné al inicio de la clase, que vendría a ser bueno, aquí lo que vemos es una aponeurosis, que es la aponeurosis palmar, que es importante porque básicamente ayuda a lo que es todo el movimiento, es la dureza, etcétera. Y esta aponeurosis está originada por mezcla de tendones, que es este tendón de aquí, este tendón de aquí, este tendón de aquí, pero su principal aporte, más o menos puedes verlo por acá, es del palmar corto. Muy aparte de eso, esto de aquí es el retináculo de los flexores, o el ligamento anular anterior del carpo, como tú lo prefieras llamar, y van a ser por una unión de los tendones de varios músculos, que como por ejemplo el abductor del pulgar y estos músculos de la región hipotenar que vamos a ver ahora. Entonces, el palmar corto le da, o palmar cutáneo, más específico, también contribuye a toda esta aponeurosis. Entonces, nuevamente, origen, inserción e inervación. ¿Dónde se origina? Este músculo se origina en las aponeurosis hipotenares. Que las aponeurosis son básicamente la mezcla de las fascias de los músculos unidas. Se inserta en la piel, en la dermis profunda. Es un músculo bastante superficial y se puede dañar con un corte. Eso es muy importante mencionarlo y lo voy a poner aquí. Se puede dañar con cortes. Porque eso creo que, que vino en una pregunta. Así que es importante que se sepa bien porque puede dañarse con cortes. Y está inervado, al igual de, a pesar de que no es profundo, los de la zona hipotenar están inervados por el nervio cubital.
Y aquí vamos a añadir su función porque no está en el nombre propio, es fruncir la piel y contribuye a lo que es la prensa de la mano. Los músculos, siguiendo más profundo, vamos a encontrar al músculo que vendría a ser el abductor o abductor del meñique. Nuevamente vamos a poner lo que vendría a ser sus orígenes, inserción e inervación. En este caso, y de los que tienen en su nombre su función, no estoy colocándola, pero básicamente es abducir, que es juntar esto, ¿no? ¿Dónde se origina el abductor del meñique? Se origina en el hueso pisiforme. ¿Y dónde se inserta? En la primera falange, pero del quinto dedo, que es el meñique. Está inervado por también el nervio cubital. Ahora, inferior a este o posterior a este está el músculo del flexor corto del meñique. De nuevo vamos a repasar origen, inserción e inervación. Y su función, pues, flexiona, es un flexor. ¿Dónde se origina? Se va a originar en el hueso ganchoso y en el ligamento anular anterior. Dame un segundito. Se me ha caído mi lápiz. Un toque. Listo. Ya lo recuperé, creo que está bien, así que no hay problema. Por el inconveniente y siguiendo, el ganchoso se, perdón, el ganchoso, el músculo flexor corto del meñique se inserta en la primera falange, al igual que su hermano, del quinto dedo. Y está inervado por el nervio cubital. Finalmente, para acabar con la región hipotenar, tenemos el músculo oponente del meñique. Así como hay un oponente del pulgar, hay un oponente del meñique. Tenemos su origen, su inervación y su inserción y su inervación. Este músculo se origina también en el músculo ganchoso y en el ligamento anular anterior. Y se inserta en lo que viene a ser ya no la primera falange, sino que más abajo tendría que ser el quinto metacarpio. Y al igual que todos los músculos de la región hipotenar, está inervado por el nervio cubital. ¿Cuál es la función del oponente? Básicamente, oponer la región hipotenar, así, hacia el pulgar, oponer. Pasando ya a una zona más profunda, tenemos a los músculos interóseos, y me parece que no puse a los lumbricales, pero ahorita los voy a señalar. Primero los interóseos. Tenemos tres interóseos palmares
Bien, fase 3. Y tenemos 3 interocios dorsales o posteriores. Tres. Uy. Los palmares y los dorsales, que no son 3, son 4, disculpa, tienen características que los diferencian. Los palmares, por ejemplo, ocupan la mitad del espacio interóseo, que se puede ver en la imagen. Y solo se insertan en un metacarpiano. Además, su función es aproximar los dedos. Y algo bastante notorio en la imagen es que el medio carece de interocios palmares. Por otro lado, los dorsales sí se insertan en dos metacarpianos, cubren todo el espacio interóseo y se insertan en las falanges. Mejor dicho, no es que se inserten en las falanges propiamente dicho, sino que se acoplan a los tendones de lo que ya están, que vendrían a ser los de los extensores. Y su función, si los palmares aproximan, estos separan los dedos. Ahora, en las falanges también ayudan a flexionarlos. Algo para poder identificar a lo que son los... Voy a mover esto acá. Un momento, no me doy cuenta. No puedo mover. Voy a moverlo acá. Voy a borrar esto acá. Los palmares, algo para identificar cuál es uno del otro, por ejemplo, en los dorsales, acá tienes simplemente en orden de los metacarpianos, tienes primer interocio dorsal, segundo interocio dorsal, tercer interocio dorsal y cuarto interocio dorsal. Este es el aductor del meñique, nada que ver. En cambio, aquí, ¿cómo se puede identificar fácil? Pues empezando desde el primer metacarpiano siempre, tenemos que el primer interocio palmar, el segundo interocio palmar y el tercer interocio palmar están en diferentes caras de sus metacarpos. Entonces, en el primero está en la cara cubital y el segundo, con el tercero, están en la cara radial. No puse en imagen específica los lumbricales, pero aquí se pueden ver, más o menos, están los músculos lumbricales. Ahora, en los lumbricales son 4 y se originan en el tendón o los tendones del flexor común profundo de los dedos. FSPD es flexor común profundo de los dedos. Y se insertan en los tendones del extensor común de los dedos. SD, extensor común de los dedos. Hay dos que son internos y dos que son externos. En sentido de que hacia el radio es externo y hacia el cúbito es interno. Entonces, los dos externos están inervados por el nervio mediano y los dos internos están inervados por el nervio cubital.
la función de los lumbricales es flexionar las primeras falanges, a excepción del primer dedo que no tiene lumbricales. Fuera de eso, y ya casi para acabar, podemos pasar a lo que son los nervios y algunas cosas adicionales que, pues, en los nervios yo he mencionado dos principales, que deberían ser el nervio mediano y el nervio cubital. El nervio mediano, hay una razón por la cual yo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo que es el más importante. ¿Por qué es el nervio más importante? Me gustaría hacer, voy a hacer el trazo ahorita y después lo voy a borrar porque si no va a salir feo. El mediano viene por aquí. Se divide a nivel del túnel del carpo y a sus ramas. El cubital, por otro lado, viene por aquí, se divide más o menos a la altura del pisiforme y da sus ramas. Entonces, el mediano es el más importante porque permite la prensa de precisión. Prensa de precisión. Ahora, ¿qué es la prensa de precisión? Básicamente es esto. Esta habilidad es súper importante. Es lo que nos ha permitido, lo que me está permitiendo escribir esto ahorita y lo que me permite tomar notas o básicamente manejar herramientas de precisión en cualquier momento. Por eso es el nervio más importante. Ahora, ¿inerva la mayor cantidad de músculos? No, no los inerva. Inerva a lo que viene a ser el abductor del pulgar, inerva al oponente del pulgar, luego inerva una porción, la porción superficial del flexor corto del pulgar. Y finalmente inerva al primer, segundo lumbricales externos, que los mencioné hace un momento. Ahora, algo que es importante mencionar de este nervio es que al ser superficial, estas ramas de aquí, esto de acá, son las ramas motoras tenares. Y estas ramas son propensas a lesionarse cuando hay cortes no tan profundos. Eso es bastante importante que lo recuerdes. Por otro lado, en el nervio cubital, que no lo voy a expandir tanto aquí, sino en esta diapositiva, es el que inerva, quizás no el más importante, pero sí inerva a más músculos. Y algo bastante importante recalcar del cubital es que es profundo, que es algo que hemos visto ahorita. Es profundo. Por lo tanto, cortes superficiales no le afectan. Esto de los cortes es importante que te lo aprendas porque estas son las preguntas que le gusta hacer formular al doctor Llanos. Por ejemplo, este músculo de aquí también es propenso a dañarse en cortes superficiales. Es importante que tengas eso en cuenta porque esas son las preguntas top, las fijasas de lo que vendrían a ser el,
el examen teórico. Entonces, un nervio mediano se puede lesionar en cortes superficiales. En cambio, el lesionar el nervio cubital, la parte motora, es casi imposible con un corte superficial porque está bien metido, ¿no?, en la mano. Ahora, ahora sí, para poder expandirlo del nervio cubital, le da la inervación a 14, si no me equivoco, 15, 14, 15 de los 19 músculos de la mano, el cubital se los pone todo en la espalda. Entonces tenemos al palmar cutáneo, que es el más superficial, tenemos al flexor, o mejor dicho, porción profunda del flexor corto del pulgar, tenemos al abductor del pulgar, con una D, ahora sí, aductor del pulgar, a los hipotenares, que vendría a ser el abductor del meñique, o también está el oponente del meñique, el flexor corto del meñique, a todos los interóseos y únicamente al tercer y cuarto lumbricales. Entonces, este tiene más músculos a su cargo, pero el más importante es el mediano por la premisa de precisión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No me quedó todo claro. Todo claro. Entonces, para terminar lo de los nervios, antes de pasar a estas cosas adicionales, hay algo que hice con mis amigos para aprender bastante bien esto. Fue básicamente aprendernos qué pasa cuando hay un error o corte en estos nervios, ¿no? Entonces, disculpa por la imagen mal cortada acá, no sé por qué mi Netter digital no me quería copiar la imagen, en la otra sí salió más chévere. Esas, bueno, acá más o menos sopla, pero acá están los ramos. Mejor dicho, no te preocupes por los ramos digitales, etcétera, eso te lo puedes aprender leyendo el atlas, pero para que te lo acuerdes, este es el nervio mediano y esta porción de aquí es el nervio cubital. Ya si quieres ver los ramos, estos vendrían a ser los ramos digitales, creo que lo puedes escribir chiquito, ¿eh? Palmares, digitales, y estos son los palmares, ramas palmares, ¿no? De esos nervios. Palmar. Aquí abajo está básicamente músculos antebraquiales, que vendrían a ser el antebraquial eh, medial, y aquí se ve el antebraquial lateral, normal. Y este de aquí es el nervio radial, que por más que uno esperaría que fuera más importante en la mano, en realidad es posterior casi por completo. Entonces aquí también tenemos al nervio cubital, tenemos las ramas digitales del mediano, tenemos el nervio radial. Ahora, estas tres y medio, bueno, estos tres y medio están controlados por el mediano, entonces, si quieres acordártelo, haz así. Estos son mediano y cuando se te daña el mediano ya no puedes mover estos dedos. Entonces se te queda la mano como un predicador. ¿Qué hora? Pues no, algo así. La mano de predicador son el mediano y estos otros dos ya pues el cubital. Entonces,
Cubital, mediano. Cubital, mediano. Esto fue la fijaza. De verdad me ayudó un montón y con eso hasta ahora me lo he quedado. Ahora, ya para acabar, tenemos dos cosas importantes que mencionar. Tengo. Este vendría a ser el ligamento del que tanto está hablado, es el transverso del carpo o anular anterior, si no me equivoco. Y por aquí pasa lo que vendría a ser el nervio mediano con los flexores. No sé cómo, no sé si Claudio les habrá dicho, pero es algo más o menos así. Algo así. No sé si lo estoy más o menos así. Entonces, por este ligamento, que ahora ya no sé cómo pintarlo, lo voy a poner de moradito. Y a los costados tenemos a los huesos, pues, ¿no? Que no se notan. Buena elección de colores. Espera. Sería algo así. Yo sé que Picasso quiso reencarnar en mí, pero no pudo mucho. Así que mis disculpas del caso. Pero básicamente esto vendría a ser el túnel del carpo, que está delimitado por la parte posterior del retináculo flexor y en la parte posterior por los mismos tendones flexores. Cuando hay una inflamación de las bolsas sinoviales de estos tendones, que vendrían a ser eso que estoy pintando de azulito, el nervio mediano se constringe, se aprieta. Y eso le sucede a los oficinistas o tenistas mucho, que es el síndrome del túnel carpiano. Eso que sucede ahí, que se da una inflamación aquí y empieza a doler bastante, sucede por esto, por una inflamación de cualquiera de estos dos tendones. Entonces, lo del síndrome del túnel carpiano es del nervio mediano. Bastante importante que lo recuerdes. Y finalmente, la tabaquera anatómica es un reparo que que sí o sí te tienes que aprender, que viene a estar conformado por tres tendones. Abductor largo, extensor corto y extensor largo. Yo me lo aprendí así, largo, corto, largo. Todos de pulgar, entonces solo digo, de arriba hacia abajo vendría a ser el extensor largo, extensor corto y abductor largo. Largo, corto, largo. Tabaquera anatómica es largo, corto, largo. Más o menos, mira, por aquí puedes ver cómo discurre la arteria radial y se divide, mejor dicho, se hace posterior y deja una rama anterior. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Ahorita voy a hacer el post-test para pasártelo. No salgas, por favor. Voy a pasar esta clase, esta sesión sí o sí ahorita mismo antes de que se me vaya la idea. Lo voy a guardar más bien ahorita. No apuntes. Listo. Voy a salir de la reunión en la tablet para dejar de compartir. Se me escucha, ¿verdad? Sí, eso es. Ya, perfecto. Voy a pasarte el post de ahorita. Gracias por la atención y la mejor de las suertes en tu examen. Voy a ver, de repente
por ahí sale un repasito o ahí veo que hago para ayudarlos. Voy a dar la gracia.